Hola, bienvenidos a todos nuevamente. Estoy hablando sobre la fe y que Dios tiene poder sobre la muerte, ¿verdad? Y que no seamos miedosos, que no seamos cobardes, que no nos desanimemos, o sea, que hagamos la decisión y que hagas la decisión de estar en Cristo y hacer todo aquí, o sea, no esperarse a morirte y arrepentirte y que piensas que allá, como dijo el pastor ayer, que te vas a morir y que allá vas a ir al paraíso, ¿verdad? Cumplir con las cosas que Dios te está diciendo que cumplas, que lo debes de hacer aquí mismo y ahora mismo, cada día. Yo cada día lo tomo como si fuera el fin del mundo. Vivo cada día, trato de vivirlo cada día lo máximo, por supuesto con todo el amor, dando todo el amor que tengo, a tratar de tirarme de las cosas mundiales y por supuesto concentrándome en mi ser y en mi familia principalmente. Dios tiene poder sobre la muerte. El pueblo de Israel, escuchen esto, Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes con milagros, señales y prodigios, los cuales realizó Dios entre ustedes por medio de él, como bien lo saben. Este fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios, y por medio de la gente malvada ustedes lo mataron, clavándolo en la cruz. Sin embargo, Dios lo resucitó, librándolo de las angustias de la muerte, porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. Hechos 2, 22, 24. El pueblo de Israel había sido testigo de muchos milagros, señales y prodigios que Jesús había hecho, muchísimo más de lo que habían visto jamás. Durante sus 3 años de ministerio, Jesús sanó toda clase de enfermedad, de enfermos, ciegos, cojos, sordos, mudos, liberó muchos endemoniados, resucitó muertos e hizo grandes milagros de multiplicación de alimentos. Sin embargo, el mayor milagro de todos fue su propia resurrección. Era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. Se comprobó que Dios no solo tiene poder sobre la enfermedad, sobre los demonios y sobre la escasez, sino que es más poderoso que hasta la misma muerte. Los pecados ya no nos esclavizan para siempre, porque con su resurrección Jesús venció el poder de las tinieblas sobre nosotros. En Él somos libres. Tenemos su luz en nuestros corazones, la esperanza del perdón y la vida eterna. Gracias a Él no somos desdichados, todo lo contrario. En Él tenemos dicha eterna, la salvación de nuestras almas. Gracias, y ahora le paso al pastor Ricardo. Muy bien, en la primera parte de este video lo vamos a poner en 2 partes. Primera parte, segunda parte del mismo tema, sobre el camino que estamos hablando. Vi que el hermano David Ríos me dijo dónde se encuentra el libro. Creo que fue lo que decía ahí, cómo se llama el libro. Entonces, ¿cómo se llama el libro? El libro el primero que les hablé, les he hablado de 2, de El viaje del héroe y de George Ivanovich Gurdjieff. Entonces, el libro, el primero se llama El viaje del héroe, así se llama. Hay muchos escritos sobre eso porque es un libro pues que muchos autores lo toman como reseña para hablar del camino, para hablar de los empresarios, para hablar los emprendedores, las personas que quieran hacer algo, pues usan ese material, porque pues no pertenece a nadie. El viaje del héroe, eso es anónimo, pues imagínense cuántos años. Pero el más reciente es el de Joseph Campbell.
Joseph Campbell. Yo lo voy a poner ahí, yo creo que lo voy a escribir. Joseph José Campbell. Camp como campo y Bell campana. Campbell. Joseph C-A-M-P B de B grande E-L-L. Campbell. Ese es el que más ha hablado y es el que más estudió cuando descubrió el viaje del héroe y empezó a ver que había muchísimos escritos, que todas las novelas, todos los escritos de los seres humanos, cualquier libro que usted vea, tiene el viaje del héroe. O sea, es un prototipo, es un patrón que sigue los mismos pasos. Entonces dijo, bueno, pues esto está interno en el ser humano. Y Gustavo Jung, que es el psicólogo, el psiquiatra, ese gran alumno de Freud, y que después, por ser muy espiritual, se separó. Entonces, se encuentra el libro de Joseph Campbell, pues también se habla el viaje del héroe, el patrón. O sea, hay muchísimos escritos sobre eso. El segundo libro, el que le hablé, se llama El Cuarto Camino, de George Ivanovich Gurdjieff, que habla del cuarto camino. Donde más se considera el cuarto camino es sobre el enneagrama, que es para mirar los 9 caracteres que uno tiene, pero que cada carácter, cada personalidad tiene 3, se divide en 3, o sea que son 27 personalidades que está también en todos los seres humanos. Eso fue estudiado más adelante por Claudio Naranjo y mucha gente habla de enneagrama. En Austin y en Houston y en Dallas hay muchas iglesias que tienen el enneagrama, lo toman desde el punto de vista espiritual, pero también se puede poner desde el punto de vista empresarial, psicológico, educativo. También eso se encuentra mucho, se llama el cuarto camino. Ese cuarto camino a mí me encantó cuando lo empecé a descubrir porque yo dije, ese es el camino espiritual, ya me di cuenta. La parte espiritual de uno es el cuarto camino, porque el fakir no es tan espiritual. El de la voluntad pues más psicológico, el de la mente pues más racional. Pero ¿cuál es el cuarto camino? Es el camino que enseñó Jesucristo, el camino espiritual. Entonces, no sé si le queda respondida la pregunta a mi hermano David Ríos. Ahora, un tercer libro es El Progreso del Peregrino. Ese Progreso del Peregrino lo escribió Juan Bunyan. Juan Bunyan era de Inglaterra, nació en Inglaterra, en uno de los pueblitos de allá, y nació en 1628. Mire este libro, El Progreso del Peregrino. Ese es un libro maravilloso. Es el libro que más se ha leído y más se ha traducido en muchísimos idiomas, más de 100 idiomas, no sé cuántos idiomas hay en el mundo, pero se ha traducido a todos los idiomas. Se llama El Progreso del Peregrino, en inglés también está, El Progreso del Peregrino, de Jan Bunyan. Lo escribió, él nació en 1628 y lo escribió porque él estuvo en la cárcel. ¿Qué es el viaje del peregrino? Él describe que una vez el personaje que se llama Cristiano, el personaje, el principal se llama Cristiano, una vez se acostó y empezó a soñar. Él lo pone como un sueño. Y empezó un caminar. Y en ese camino de Cristiano hace un viaje por terreno agreste, recorriendo colinas, bañadas por el sol y oscuros valles. Cuando uno entra al viaje del peregrino, está esa reseña para publicidad de ese libro. El peregrinaje nos lleva desde la ciudad de la destrucción hasta la ciudad cuyo constructor y hacedor es Dios. ¿Ve? Por eso Juan 14, del 1 al 14, ya les voy a hablar de eso. Habla de la casa de Dios, cómo estar en la casa de Dios. Y que nosotros ya en Primera de Pedro habla de piedras vivas. Entonces, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es el viaje del peregrino? Cuando uno dice viaje, el progreso del peregrino, el primero se llama el viaje del héroe, el segundo se llama el cuarto camino y el tercero el progreso del peregrino. Cuando uno mira este libro, entonces, salir de la ciudad de la destrucción y pasar a la ciudad construida por Dios, hay un paso, o sea, hay que hacer un camino. Y este personaje cristiano se encuentra con alegría, con una persona que llama alegría, con otra persona que llama orgullo, otra persona que llama vanidad, con otra persona que llama soberbia, con otra persona que se llama destrucción, así. O sea que son las obras de la carne
y las del Espíritu, los frutos del Espíritu, de Gálatas. Eso es lo que él hace. Entonces, el viaje del peregrino es salir de las obras de la carne y empezar a vivir en los frutos del Espíritu. ¿Ve? Lo de Gálatas. Entonces, para el que no haya leído muy bien esto, pues le pido permiso a Sandra que ya está que se habla con más mensajes, porque cada uno aquí, lo único que hacemos es que nadie nos calla. Aquí no es porque nos falte material, sino porque nos sobra. Gálatas 5, Gálatas 5, 19 dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías. Entonces lo que hace Bullén es ponerle a cada uno de ellos como una personalidad. Y el cristiano se va encontrando con ellos. Y al final, pues se encuentra es con los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, o bondad o fe. Entonces, cuando él se descarría del camino, es porque está en las obras de la carne. Cuando él entra otra vez en el camino, es porque está en los frutos del Espíritu. De eso es que trata el libro. Por eso el peregrinar no es salir uno en camino. Me voy a recorrer. Es bonito salir uno a peregrinar. Me voy de aquí, de un país a otro, y me voy caminando, como el camino de Santiago de Compostela en España, que muchos hacen ese caminar. Pero no es caminar físicamente, es caminar en el Espíritu. Y ahora le doy el paso a mi hermana Sandra, le voy a dar el paso a mi hermana Sandra, y voy a entrar en Juan 14, 1 al 14, que es para explicarles lo del camino del Señor y para enseñarles que cuando se dice que les enseñaba mejor el camino, lo que les leí al principio, que el cristianismo no se llamaba cristianismo, se llamaba los del camino, enseñaban el camino de Dios. Se acercó y les propuso mejor el camino del Señor, y la persona que gritaba que porque estaba poseída por un espíritu, dice: esos son los que enseñan el camino del Señor. Ese camino es un camino no para andar uno, sino es un camino de crecimiento espiritual. Entonces, después les voy a hablar sobre Juan 14. Sí, ahora nuevamente estoy hablando sobre la fe, sobre la resurrección de Cristo, sobre la confianza que tenemos que tener en Él. Y me gustó mucho lo que dijo el pastor ayer, o sea, que tenemos que vivir en gracia, sino que ya no estamos muertos ni en pecado, o sea, vivimos en gracia, o sea, que es una maravilla y una oportunidad maravillosa que tenemos de aquí de elegir, o sea, que a veces nos ciegamos y nos perdemos en vez de empezar a vivir, ¿verdad? La verdad es enfatizada por Jesús. Muchas veces dijo: les estoy diciendo la verdad. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Juan 8, 31 al 32. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vivimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 1, 14. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14, 6. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Salmos 25, 4 a 5. No hablarás con tu prójimo falso testimonio. Éxodo 20, 16. El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, y el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Salmos 15, 2, 3. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Juan 4, 24. Y para finalizar y pasarles al pastor,
Dice, Dios ve el éxito de forma diferente a como lo vemos muchos de nosotros. Para algunos, tener éxito significa gozar de buenos ingresos económicos, una carrera profesional en crecimiento o un puesto de trabajo seguro. Para otros puede tratarse de tener una familia estable con la que se compartan los sueños y los anhelos. Jesús nos dio el mejor ejemplo de cómo vivir una vida de éxito basada en lo que Dios valora. Él vivió en obediencia al Padre, disfrutó de una comunión especial con Él y permitió que se cumplieran el propósito para el cual fue enviado. Todo lo que hacemos debemos ponerlo en las manos de Dios. Tenemos que reconocer que dependemos de Él porque Él nos crió y sabe lo que es mejor para nosotros. Debemos sacar tiempo para escuchar la voz de Dios, permitirle que guíe nuestros pasos. De esa forma nuestros proyectos se harían una realidad y saldrán adelante porque estarán alineados con su voluntad. Y para finalizar, en Proverbios 15:33, dice, es tener humildad, ¿verdad? El temor del Señor imparte sabiduría. La humildad procede a la honra. Muchas gracias. Y ahora le paso al pastor. Muy bien, vamos a continuar entonces con lo del camino. El camino, los primeros cristianos no se le llamaban cristianos, después se le pusieron el apodo de cristianos, porque venían de Cristo. Entonces, como eran los que son de Cristo, pues dicen cristianos. A mí me pueden decir los rubianos, porque mi apellido es Rubio, entonces los rubianos, o los rubios, ¿ve? Entonces, vino de eso, pero antes se le llamaba a los del camino. Y así es porque lo que quiso demostrar Jesucristo fue el camino. Entonces les quedé diciendo en la sección anterior que les iba a hablar de Juan en el capítulo 14, que es donde se describe lo del camino, pero Jesús hizo el camino él mismo desde que nació hasta que murió y resucitó. Ahora tenemos que hacerlo nosotros, pero hay varios fundamentos. Por ejemplo, cuando dice en Juan 14, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios y creed también en mí. Y dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo os hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Cuando decimos casa, inmediatamente nos remitimos mentalmente al cielo, allá en la eternidad. Pero si miramos, este está en el capítulo 2, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Y si nos remitimos al capítulo capítulo 14, versículo 10, estamos leyendo el capítulo 14 de Juan, lo leí en el versículo 2, ahora pasa al versículo 10, dice, ¿no creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? La palabra que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí. Entonces, ¿ve? Dice que en la casa de mi Padre hay muchas moradas y les voy a preparar un lugar para que ustedes también sean morada de Dios. Y luego en el versículo 10 dice, y el Padre que mora en mí. Morada es casa, y por eso es que yo lo relaciono inmediatamente con 1 de Pedro 2:4. Acercándose a él, dice, piedra viva, que es Jesucristo, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. El versículo 5, 1 de Pedro 2:5 dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Si aquí ustedes no ven revelación, están dormidos, como empecé yo ahorita, casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. 1 de Pedro 2:4 y 1 de Pedro capítulo 2 versículo 5. O sea que cuando se dice morada de Dios, iré yo porque uno dice, me va a preparar una morada allá. No, es aquí donde tenemos que hacer el camino espiritual. Somos piedras vivas, dice espirituales, de santidad, un sacerdocio santo, o sea, para ofrecer sacrificios. Sacrificio es que cada uno se debe esforzar en esta vida en hacer lo que tiene que desarrollar. Pero necesitamos una ayuda. No quiero seguir leyendo capítulo 14 de Juan, porque usted ya tiene la Biblia. Pero me gustaría así que pasáramos que necesitamos a alguien. Y dice que ese alguien que necesitamos es el Consolador. Por eso
sigue en el capítulo 15, en el capítulo 14, versículo 15 dice que nos envía un consolador. Y si vamos al versículo 26 de Juan 15, estamos leyendo el 14. Juan 14, 26 dice, y nos enviará el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en su nombre. Él os enseñará, primero enseñará todas las cosas, y os recordará, ¿ve? Que también nos va a recordar. Y si pasamos al versículo 8 de Juan 16, capítulo 16, versículo 8 dice, y cuando Él venga convencerá, o sea que también nos va a convencer. Y luego dice en el 13, Juan 16, 13 dice, y nos guiará, para cuando venga el Espíritu de la verdad, Él os guiará. Entonces, para nosotros poder hacer el camino, por eso Gurdjieff tiene discernimiento. Dice, hay un cuarto camino. Es el cuarto camino, el camino espiritual, que no lo entendemos tan fácilmente. Y ese cuarto camino es que el Espíritu Santo viene a nosotros y nos enseñará, nos recordará, nos guiará y nos dice que nos convencerá, nos convence de que tenemos que hacer las cosas de esa manera. Muy bien, pues yo le dejo a la parte a Sandra para que se despida y luego yo regreso con un segundito para despedirme. Sí, o sea, nomás para recordarles que Dios es la verdad, Dios es nuestra salvación y que, pues, qué más hermoso, ¿verdad? O sea, es lo máximo, es nuestro amor divino. A mí me da mucha tristeza porque, o sea, si Él vino aquí a enseñarnos, a demostrarnos en vida, para que nos arrepintiéramos y que ya somos libres de vivir en Él y tener esa oportunidad tan grande y hermosa que es divina, que es Él. O sea, ¿por qué tanta maldad? ¿Por qué tanta envidia? Odio. O sea, ¿por qué tanta amarguez? O sea, uno quiere, como yo estoy viviendo en Dios, pero la gente interfiere todo el tiempo y le causa uno daño. Y sí, tiene uno que sufrir para hacerse más fuerte y llegar a ese punto maravilloso que es Dios. Y si no sufrimos, pues no vamos a saber, no vamos a encontrar, no vamos a ver. Y los invito a que ya tomen esa decisión de arrepentirse y vivir, que despierten, dejen de vivir como la serie esa, The Walking Dead, todos siguiendo uno al otro, todos anhelando lo mismo, todos deseando tener más que el otro, que porque el vecino tiene esto, que porque que le agregó esto a la casa. O sea, piensen razonablemente, sean abundantes, sean humildes. O sea, no nos vamos a llevar nada más que a Dios y con nosotros, ¿verdad? Y como dijo el pastor ayer, la palabra enseña vivir aquí en Dios, no esperarnos a morirnos para vivir allá en el paraíso con Dios. O sea, aquí se tiene que vivir, aquí tenemos que enseñar lo que somos. O sea, y qué más oportunidad que yo enseñarle a mis hijos la palabra de Dios, o sea, y transformarlos y para que sean salvos. O sea, es una oportunidad tan grande que nos da Dios y no lo vemos, estamos enciegados. Es una desperdicia. Y muchas gracias por ver este video y les paso al pastor para que nos despida. Gracias. Muy bien, el tema de hoy por parte mía fue el del camino, el de Sandra nos habló de esperanza, de fe, de tantos temas bíblicos que nos trajo en el día de hoy. Solamente para alimentarnos en este camino necesitamos el fiambre, necesitamos el viático, necesitamos el alimento, que es la palabra y es la Santa Cena.
Dice en Mateo 7:14, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. Qué bueno que tú sí halles ese camino, aunque sea difícil de encontrarlo, pero es el camino espiritual, ya se lo revelé. Pero el camino espiritual cree la persona que es porque el que reza más, el que ayuna más, el que predica mejor, el que se aprende la Biblia de memoria, pero tal vez lo está haciendo de manera como el yogi, mental. O el que hace más sacrificios, o se esfuerza más, o lucha más, tal vez lo está haciendo desde la voluntad. O el que se sacrifica con su cuerpo y está flaquito y dice uno, ay, vea, este hombre es muy espiritual porque come muy poquito. Puede ser que lo esté haciendo desde el fakir, desde el cuerpo, pero el espíritu es, no se nota. La persona es supremamente espiritual. Por su fruto los conoceréis. Y en el camino también Hechos 19:23 dice, hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. O sea, el diálogo era sobre el camino. En Hechos 22:4 dice, perseguía yo este camino. Ya se imaginan quién, Pablo. Dice en Hechos 22:4, perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres que hacían este camino. Yo los invito a que cada uno de ustedes emprenda ese camino. Yo tengo muchos videos grabados en YouTube sobre esto. En YouTube es más fácil conseguirlo. Ustedes van a Ricardo Rubio y ahí le encuentran. Si van a Ricardo Rubio, hay muchísimos Ricardo Rubios. Yo no sabía que mi nombre era tan común para tantas personas, pero Ricardo Rubio, creo que tengo la foto de papá y mamá, eso es lo que me acuerdo ahorita. Y si no, buscan Ricardo Rubio y se llama Sobre la Vida, así se llama el canal. Ricardo Rubio está en Ricardo Rubio, pero se llama, ahí cuando miren la foto dice Sobre la Vida. Ahí tengo como 136 seguidores y no puedo hacer el video todavía en vivo en YouTube porque tenemos los que hacen videos en vivo en YouTube tienen que tener más de 1000 suscriptores, personas que estén suscritas ahí pueden hacer videos en vivo. Yo todavía no lo puedo hacer porque tengo 136 suscriptores. Los invito para que ustedes se suscriban al canal de YouTube, porque este video lo paso a YouTube después, porque no lo puedo grabar en vivo. Pero podemos seguir trabajando. Es un trabajo, es un esfuerzo. Conciencia espiritual sobre la vida, el libro que estamos compartiendo. Y la vida, el camino, cada uno hacer un camino espiritual. Es un camino de su propio pozo, de su propia fuente. Y podemos seguir hablando durante este tema por mucho tiempo. Así es que yo los invito para que mañana de nuevo puedan ver el video, podamos grabarlo. Un saludo especial para mis hermanas que hoy no han podido venir, pero que sí estaban viendo el video, lo vimos ahí. Lo están observando, no pudieron venir por sus actividades y sus ocupaciones. Por hoy yo les digo bye bye, dándole las gracias a Sandra y dándole las gracias a Eugenia, que hace de camarógrafa. Muy bien, bye bye.